Hoy vamos a ver espectrometría de luminiscencia molecular. Resulta que en las últimas clases hemos estado viendo qué le pasa a las moléculas cuando las excitamos con energía en el rango del ultravioleta y el visible. Y nos dimos cuenta de que esas moléculas absorben energía y que hay unas particularidades para que la molécula absorba esa energía, y es que tiene que tener unos grupos cromóforos. O sea, en resumen, tiene que tener electrones pi que están haciendo parte de esos enlaces que nosotros conocemos ahí como dobles enlaces, triples enlaces, sistemas conjugados, compuestos como por ejemplo grupos funcionales como los carbonilos, como las enaminas, y que entre mayor cantidad de electrones pi tenga la molécula, pues va a tener mayor cantidad de grupos cromóforos, y mayor va a ser más fácil va a ser la absorción de esa energía. Bueno, entonces hasta ahí es lo que hemos estudiado en las clases anteriores. Pero ¿qué pasa después de que esas moléculas absorben la energía? Nosotros sabemos, y lo hemos estudiado en este y en otros cursos, que una vez las especies absorben energía, se excitan y luego se tienen que relajar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar es justamente de ese proceso de relajación, y es lo que llamamos la luminiscencia molecular. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos me escuchan bien? Sí, profe. Vale, entonces arranquemos. Vamos a hablar de las técnicas de fluorescencia y de fosforescencia, pero principalmente entonces vamos a hablar de cuando nosotros teníamos diagramas como estos, ¿cierto? En donde ocurría, aquí tenemos el nivel basal, nivel 0, y aquí arriba ya llamamos un nivel excitado 1, en donde lo que estábamos haciendo era dándole energía al sistema para que los electrones saltaran de un nivel 1, perdón, de un nivel basal a un nivel 1, y que dentro de esos niveles fundamentales existen unos niveles más pequeñitos que se conocen como los niveles vibracionales. Entonces resulta que ese proceso de devolverse, y de devolverse con una energía menor, nótese aquí que esta cantidad energética aquí en la flechita roja es menor que el azul, pues se conoce como fluorescencia. Sin embargo, cuando vemos diagramas como este, en donde ya estudiamos esta parte, ¿cierto? Estudiamos que hay un nivel basal, que le damos energía, subimos, ¿cierto? Hay un proceso de absorción, y puede existir entonces aquí en un nivel excitado 1, que exista una pérdida de energía en forma de calor. Fíjense, todo esto son niveles vibracionales, hay pérdida de energía en forma de calor. Y luego existe un proceso de relajación con emisión de luz. O sea, cuando la molécula decide relajarse después de esa excitación, entonces pierde esta energía, y esa energía que pierde, fíjense que es menor a la energía que absorbió. Y puede haber otra pérdida por acá por factores de temperatura, ¿cierto? Entonces, este proceso de relajación que conlleva una consecuente emisión de luz es lo que conocemos como fluorescencia. Sin embargo, hay otro proceso, el proceso que se conoce como fosforescencia, en el cual hay una interconversión en el spin de ese electrón que está aquí. Entonces, por eso llamamos un estado singulete, S, y una interconversión a un estado triplete, que ahorita vamos a ver en detalle qué es lo que ocurre en este estado triplete, y luego su consecuente liberación de energía en forma de luz, que lo conocemos como fosforescencia. Entonces, fíjense que aparentemente, cuando utilizamos estos términos fluorescencia y fosforescencia, pues aparentan ser lo mismo, ¿no? Pero realmente son dos procesos diferentes, son dos procesos de emisión de luz, ¿sí? Pero que se diferencian en la intensidad, y que se diferencian también en el tipo de sistema en que estamos trabajando, bien sea un sistema singulete o un sistema triplete. Ahí radica la diferencia entre los dos fenómenos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Profe, Sí, una pregunta, o sea, ahí el electrón, por ejemplo, se excita, ¿cierto? Y pasa, o sea, si es fosforescencia, pasaría directamente al tripleto, primero al singulete y luego ahí arriba se daría como
dijiste interconversión Ujú, y aquí. luego se emitiría pues luz fosforescente. Puede pasar la combinación de todo eso, ¿cierto? Obviamente, primero lo que tiene que ocurrir es que estamos acá abajo y tiene que absorber energía. Eso sería lo primero. Eso sí no lo podemos saltar. Y una vez absorbe, puede relajarse en forma de fosforescencia con un intercambio de spin, como tenemos aquí, un estado triplete, o puede ocurrir el fenómeno de fluorescencia, que es sin intercambio de spin, o pueden ocurrir los dos, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende de eso? Eso depende de la naturaleza de la molécula que estemos estudiando. En conclusión, para responder esa pregunta que estás diciendo que es fundamental y supremamente importante para el día de hoy. En conclusión, la probabilidad de que ocurra el fenómeno de fluorescencia o de fosforescencia o que ocurran los dos al mismo tiempo va a depender de la naturaleza de la molécula. Puede ocurrir todo el tiempo. ¿Sí respondes a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Vale, entonces continuemos. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy se conoce como la fotoluminiscencia, ¿cierto? O sea, la emisión de luz. En las técnicas de fotoluminiscencia, la luz es dirigida a una muestra, ¿cierto? O sea, primero yo tengo que excitarla, primero tiene que absorber para poder que una vez que absorbió ese exceso de energía, lo emita. Entonces, la luz se dirige directamente a una muestra donde la muestra obviamente absorbe esa energía e imparte ese exceso de energía como la emite, ¿cierto? Emite ese exceso de energía en ese proceso y ese proceso completo de absorción y emisión de energía es lo que se conoce como fotoexcitación. ¿Listo? Fotoexcitación. Entonces ahí puede ocurrir los procesos de emisión de luz, que son estos dos. ¿Sí? Todo esto se conocen procesos de emisión de luz y que se diferencian en fosforescencia y fluorescencia y que obviamente a nosotros nos interesa, anteriormente nos interesaba conocer cuánto absorbió. Ahora, en esta técnica me va a interesar es cuánto emite de luz, bien sea en fluorescencia o fosforescencia. Entonces, por ahora no lo vamos a partir en dos. Vamos a decir, hay dos técnicas. Una, donde yo voy a medir cuánto absorbe, que es la que hemos visto hasta este momento, y otra, que es la que voy a medir cuánto emite. Ese proceso, durante ese proceso, entonces, de emisión, ¿cierto? Medimos la intensidad de esa luz que se está emitiendo, ¿cierto? Y obviamente graficamos nuestro espectro. Ese proceso entonces de medir la intensidad de la luz es importante para algunos materiales. Aquellos materiales, por ejemplo, que su interés principal es que emitan luz. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es la tecnología de los dispositivos LED, o sea, de los dispositivos luminiscentes hoy en día, se fundamenta en esto. Bien, sirve también entonces, por ejemplo, para determinar cuál es la energía de la banda prohibida. ¿Se acuerdan entonces que veíamos que existían unos materiales que se conocen como, voy a pintarlo aquí en otra diapositiva? ¿Se acuerdan que veíamos unos materiales que presentaban lo siguiente? Teníamos una banda de valencia y una banda conductora, una banda que llamamos N y una banda E, y que los electrones estaban aquí y saltaban, ¿cierto? De la banda N a la banda de conducción y que esta separación o el tamaño de esa separación, por ejemplo, veíamos que para un material donde está muy unido, se conoce como un material conductor y cuando están muy separados, ¿sí? Como en este caso que no alcanza a saltar, aquí salta fácilmente, este es un material conductor, este es un material semiconductor y este es un material aislante. Este espacio de aquí es lo que se conoce como la banda prohibida o el término en inglés band gap. Entonces, este tipo de técnicas que vamos a ver el día de hoy
son fundamentales para determinar cuál es ese band gap, esa distancia que hay entre el espacio de los materiales, básicamente dentro de este modelo, pues, o sea, para poder determinar qué tan buen conductor es el material, qué tan buen semiconductor o si definitivamente es un aislante. Bien, entonces nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Vamos a entender entonces qué es esto del proceso de emisión cuando tenemos un sistema singulete y qué es esto del proceso de emisión cuando tenemos un sistema triplete. Entonces vamos a arrancar. Primero, vamos a estudiar la fluorescencia. La fluorescencia no involucra cambio en el spin del electrón. O sea, una vez ocurre la excitación, la absorción, el poderse devolver emitiendo luz no conlleva a un cambio en el spin. Y este proceso es de vida corta, ¿sí? Ese proceso de emisión de la fluorescencia es un proceso de vida corta que demora microsegundos y que se observa normalmente a temperatura ambiente y en solución. Entonces tengan en cuenta todos estos factores que estoy diciendo. Fluorescencia no involucra cambio en el spin del electrón, son de vida corta, se observa a temperatura ambiente y principalmente en solución. Esas son las condiciones para la fluorescencia. Fosforescencia. Fosforescencia sí involucra cambio en el spin del electrón. Ahorita lo vamos a ver gráficamente qué significa. Sí involucra cambio en el spin del electrón. Sus tiempos de vida son más largos que los de la fluorescencia. Dura segundos. Se observa a bajas temperaturas, principalmente en estado sólido o en estado de congelamiento. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre lo que es la fluorescencia y la fosforescencia. Vuelvo y repito, fluorescencia a temperatura ambiente y en solución, fosforescencia a muy bajas temperaturas y en materiales congelados o materiales sólidos. Listo. Y hay un tercero que no lo vamos a estudiar el día de hoy aquí, que es la quimioluminiscencia. Y es un proceso en donde obviamente lo que está ocurriendo es la emisión de luz gracias a una reacción química. Entonces ocurre una reacción química entre un analito A y entre un analito B, produce un C y ese C durante la reacción química se está produciendo una liberación de energía mediante luminiscencia. ¿Listo? Entonces ese no lo vamos a estudiar el día de hoy. Nos vamos a enfocar en fluorescencia y fosforescencia. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, ¿la fosforescencia dura más? ¿Es más intensa? La fosforescencia tiene tiempos de vida más largos. Tiempos de vida más largos, de Y segundos. en cuanto a la Segundos. intensidad. En cuanto a la intensidad, todo va a depender de la naturaleza de la molécula, ¿sí? Ah, Porque es lo que vamos a medir, ¿cierto? Recuerda que en el pasado, en las técnicas anteriores, estamos midiendo la absorbancia, ¿sí? Aquí vamos a medir qué tan intensa es esa luz que estamos emitiendo. Entonces, lo que vamos a llamar intensidad. Bien, entonces vamos a revisar eso del spin del electrón. Tenemos este estado basal, ¿cierto? Donde tenemos un orbital molecular en este caso, que tiene dos electrones. Uno con un spin, digamos, de 1/2 y el otro, digamos, de -1/2, ¿sí? Para colocarle pues un orden. ¿Qué es lo que ocurre cuando le damos energía al sistema? Pues este que estaba aquí, ¿cierto? Este que estaba aquí, pintémoslo hacia abajo, salta a un nivel superior. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo es que durante ese salto se conserva el mismo spin. Esto es lo que se conoce como un estado singulete excitado. Estado singulete excitado. No hay cambio de spin. Y este proceso que tenemos aquí del estado singulete excitado es el que se lleva a cabo durante la fluorescencia. ¿Listo? ¿Está ahí todo claro?
Entonces, ¿qué pasa con el otro sistema? En el otro sistema, recordemos que teníamos un spin hacia abajo de -1/2. Ocurre un salto, pero nótese esta vez que hay un intercambio en el sentido del spin. Este proceso es el que ocurre durante la fosforescencia. Hay un intercambio de spin y se conoce como un estado triplete excitado. Triplete excitado. Bien. Nótese lo siguiente. Nótese que la energía, voy a pintar aquí una rayita aquí, a extrapolar esto. Nótese que hay una diferencia energética aquí. Un delta de E entre el singulete y el triplete. Como conclusión, podemos decir que los estados tripletes son de menor energía que los estados singuletes, de lo que estamos viendo aquí. El estado triplete es de menor energía que el estado singulete. Por eso observamos que el estado triplete de la fosforescencia dura más, es del orden de segundos, es más estable, mientras que el estado singulete es de microsegundos, ¿sí? Es de mayor energía. Esa es una de las razones por las cuales los estados de fosforescencia son más estables, de menor energía, que los estados de fluorescencia. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, adelante. Pero te habías dicho que a pesar de que, pues si no estoy mal, ¿no? Si no recuerdo mal, habías dicho que esos estados tripletes eran mucho más difíciles de alcanzar a pesar de que eran más estables, ¿no? Correcto, sí. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque involucran un cambio de spin. Involucran, pintémoslo aquí para que lo pillemos. Involucran un cambio de spin. Entonces, ay, ¿qué pasó? Involucran un cambio de spin. Sí, si esta es la bolita, me quedó feo, pero bueno. A pesar, ojo, a pesar de que estos son de menor energía, no todas las moléculas pueden hacer este cambio de spin. Ahí es donde está el truco. ¿Sí? A pesar de que este estado es más estable, no todas las moléculas pueden hacer este cambio de spin. Entonces, como conclusión, fíjense, ya lo podemos ir diciendo. Toda molécula que fosforece, ¿cierto? Primero tiene que haber fluorecido. Pero no toda molécula que fluorece puede fosforecer. O sea, toda molécula que pase por un estado triplete, primero tuvo que haber pasado por un estado singulete. Pero toda molécula que llegue a un estado singulete no necesariamente va a llegar a un estado triplete. Me devuelvo. Se necesita entonces que haya una interconversión del sistema de un estado singulete a un estado triplete. Entonces, como conclusión, toda molécula que fosforece primero tuvo que haber fluorecido. Pero no toda molécula que fluorece va a fosforecer, porque puede que no se dé este proceso de interconversión. ¿Ya la van pillando? ¿Claro está allí? ¿Preguntas? ¿Cómo fue que dijiste que se llamaba? ¿Inter qué? Interconversión del sistema, o sea que pasa de un estado singulete a un triplete, ¿cierto? Es la inversión del spin. Profe, pero así se traduce, o sea, dice interconvesting crossing, así se traduce al español. Intersystem crossing, ¿cierto? Cruce entre sistemas, traduciría literalmente, cruce entre sistemas. Profe, pregunta, pero digamos, digamos el cambio del spin en el caso de fosforescencia, ¿solo depende netamente de la naturaleza, pues digamos, de nuestro analito? ¿O hay otras cosas como que estén afectando como la intensidad o que hay un campo magnético por ahí, alguna cosa?
Bueno, hay otros factores que pueden afectar aquí si la molécula fosforece o no. Y más adelante, y que son particularmente de la naturaleza de la molécula. Más adelantico, en otras diapositivas, vamos a hablar acerca de eso, acerca de las estructuras químicas que se ven favorecidas para fosforecer. ¿Listo? Profe, Bien. perdón, pero entonces Sí. no son mutuamente excluyentes. O sea, No, no una son molécula puede excluyentes. presentar ambos fenómenos. Sí, sí. Una molécula puede presentar, vuelvo y repito, nos vamos al comienzo del curso. Estamos hablando a nivel molecular y a nivel atómico. Yo no le puedo decir, señores, 1000 moléculas que hay en mi solución, sin todas las 1000 presenten fosforescencia. No, puede que algunas presenten fluorescencia, otras presenten fosforescencia, ¿cierto? O sea, recordemos que esto es a nivel estadístico. Entonces, la probabilidad de que un sistema presente tanto fluorescencia como fosforescencia, pues es altísima, ¿cierto? Entonces, por eso decía al comienzo, Y, todos los eventos se pueden dar, todos, al mismo tiempo. y de ahí ¿qué se hace? Se selecciona qué es lo que se quiere medir, ya sea la fluorescencia o la fosforescencia, por ejemplo, si Claro, una molécula tiene ambas, claro. o es ya Sí, vamos a seleccionar qué es lo que yo voy a medir. Por ahora estamos en que voy a medir la intensidad de la luz que se emite. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hago yo para medir solamente la de la fluorescencia y cómo hago yo para medir solamente la de la fosforescencia? ¿O voy a medir las dos? ¿Cómo es la cosa? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, por ahora solamente estamos definiendo qué es fluorescencia y qué es fosforescencia, ¿cierto? Y qué es un estado singulete y qué es un estado triplete. Y que el estado triplete es de menor energía que el estado singulete. Por consiguiente, el estado triplete es un poco más estable que el estado singulete. Por consiguiente, el estado triplete tiene un tiempo de vida más largo, segundos, mientras que el estado singulete tiene un tiempo de vida un poco más corto, microsegundos. Hasta ahí vamos. Bien, entonces me dice, desde el punto de vista del estudio del spin, el principio de exclusión de Pauli me dice que no pueden haber dos estados electrónicos completamente iguales, o sea, dos especies o dos electrones con los mismos números cuánticos, tienen con los mismos 4 números cuánticos, tienen que diferenciarse en uno, ¿cierto? Esa restricción entonces dice que no pueden haber eh, más de dos estados de spin opuestos, ¿cierto? Por consiguiente, cuando hay un proceso de, de apareamiento, ¿cierto? Como en este caso, de apareamiento, o un proceso de desapareamiento, como en este caso. Ese proceso de apareamiento, entonces, significa que esa molécula, cuando tienen espines apareados, no se ven afectadas por un campo magnético y es lo que conocemos como una molécula que es diamagnética. No se ve afectada por la presencia de un campo magnético. Sin embargo, una molécula que tiene electrones desapareados sí se ve afectada por el campo magnético, un campo magnético, y se conoce como una molécula paramagnética, simplemente para recordar eso, ¿cierto? Entonces significa que esta de aquí es diamagnética, esta de aquí es diamagnética y esta de aquí es paramagnética. ¿Listo? Ya vamos a ver entonces para qué nos sirve eso. Entonces, en términos del estado singulete, entonces un estado singulete, ¿sí? Los electrones de una molécula en la cuales tenemos los espines apareados, ¿sí? Uno en un sentido y el otro en el otro, presentan entonces unos niveles energéticos y que al exponerlos a un campo magnético no se ve afectado, ¿cierto? Su spin neto, S, es 0 y presenta la multiplicidad siguiente, 2S más 1. 2S más 1, esa es la multiplicidad. ¿Sí? La fórmula de la multiplicidad es 2S más 1. Y si reemplazamos 2 y S, el spin neto es 0, ¿cierto? 2 por 0 más 1, pues eso me da 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces, al tener una multiplicidad de 1, de ahí sale el término singulete.
multiplicidad de 1, singulete. Bien. Para un estado triplete, vámonos para acá, un estado triplete, ¿cierto? Tenemos un spin neto de 1. ¿Por qué? Estado triplete. Vamos aquí y borremos todo esto. En este estado triplete, este tiene un spin de 1/2 y este tiene otro spin de 1/2. ¿Cuál es el spin neto? La suma de los dos. 1/2 más 1/2, pues me da 1. ¿Cierto? 1/2 más 1/2 me da 1, entonces el spin neto es ese 1. Entonces me quedaría 2 multiplicado por 1 más 1. 2 por 1 me da 2, más 1, 3. Estado triplete. De ahí viene el nombre. Entonces ya sabemos de dónde sale el estado singulete, de dónde sale el estado triplete. Entonces la pregunta es, ¿existe un estado doblete? Un estado doblete, ¿cierto? Se presenta cuando S es ¿cuánto? Me tiene que dar aquí 2. Cuando S es ¿cuánto? 1/2. 1/2. ¿Dónde se presenta un estado doblete si nos fundamentamos en esto? ¿Un radical? Un radical. Hubo tanta energía que se perdió este electrón y me quedó solito. Un radical. Correcto. Entonces, siendo así, si existe estado singulete, ya lo vimos, estado singulete es el normal cuando tenemos todos los electrones apareados. Un estado doblete, que es cuando tenemos, ejemplo, un radical, ¿cierto? Perdimos un electrón y nos quedó un electrón desapareado. Un estado triplete, que es donde hay una interconversión del spin, ¿cierto? Y el spin neto me da 1. ¿Existiría un estado cuarteto? ¿Un estado quinteto? ¿Qué dicen ustedes? Para un estado cuarteto, 2s más 1 tendría que dar 4. ¿Cuánto tiene que ser el spin para que esto me dé 4? ¿Tres medios, profe? 3 medios, ¿cierto? 3 medios. 3 medios por 2, pues me da 3. 3 más 1, 4. 3 medios, correcto. Bien. Eso es matemáticamente. ¿Listo? Miremos el otro caso. 2s más 1 y para que esto me dé 5, o sea, un estado quinteto. ¿Cuánto tendría que ser S? S parece un 5. Para que tenga un estado quinteto. 2. 2, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Es posible que existan esos estados? Para un estado cuarteto y un estado quinteto. Pues, profe, no estoy seguro, pero pues es que ahorita estamos hablando como un solo nivel de energía, digámoslo así, entonces puede que si hacemos más estados de energía se pueda cumplir. Uh-huh. ¿Qué tal esto? PX, PY y PZ. Profe, eso no era cuando, por ejemplo, se daban como, cuando se daban como esas hibridaciones de, Sí, sí, claro.
¿Cuánto es el spin neto ahí? ¿Cuánto es? Un medio más un medio más un medio. 3 3 medios. medios. 3 medios. Eso es un estado cuarteto. O sea, cuando se va a empezar esa hibridización, que ya ustedes lo dijeron y que lo estudiaron, ¿cierto? Eso es un estado cuarteto. Y un estado quinteto. Un estado quinteto donde tengo un S de 2. ¿Dónde se podría dar? Un orbital D de pronto. En un D, correcto. Los D son 5, ¿no? Sí. Hay dx menos y, dy menos z. Bueno, en fin, pero no la vamos a pintar. Pero son 5. 1, 2, 3, 4. Y me queda uno libre. Los D, recuerden que son bastante especiales y presentan unas hibridizaciones diferentes a las P's, ¿cierto? Y que son estudiadas por la química inorgánica. Esto es un estado quinteto. Un medio más un medio da 1, más un medio, 3 medios, más otro medio, 2. 2 medios, ¿cierto? Perdón, 2. Un medio más un medio, 1, otro medio más un medio, 1, ¿cierto? Entonces serían 4 medios es 2. Entonces sí, existen sistemas singuletes, dobletes, tripletes, cuartetos, quintetos, ¿sí? Y matemáticamente existen un montón, ¿sí? Pero químicamente casi siempre vemos estados hasta el quinteto. Aunque son más difíciles de adquirir, ¿no? El estado singulete y el triplete son los más fáciles. El estado doblete, que es el de los radicales, pues se complica un poquito experimentalmente tener un radical. Preguntas hasta allí. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Lo que nos interesa el día de hoy. Ya entendimos la teoría, entendimos qué es un estado singulete, qué es un estado triplete, de dónde proviene esa nomenclatura, ¿sí? Ahora la pregunta es, listo, ¿cuánto dura eso? ¿Sí? La velocidad a la cual un fotón de una radiación es absorbida es rápida. O sea, el proceso de absorción, de ir de abajo hacia arriba, es muy rápido. Demora de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 segundos. ¿Sí? Ahora, el proceso de emisión, del devolverse de arriba hacia abajo, es un proceso más lento. Es un proceso que demora microsegundos. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar que es un proceso más lento para poderlo medir. Y para poderlo medir, entonces hacemos uso de un coeficiente o de una medición que probablemente ustedes hasta ahora no la conozcan, que se conoce como el rendimiento cuántico, quantum yield, rendimiento cuántico. El rendimiento cuántico o la eficiencia cuántica, que se define con esta letra griega psi, es un proceso entonces que me va a decir qué tan bueno está emitiendo, qué tan fluorescente es o qué tan fosforescente es, ¿sí? Qué tanto emite. Principalmente se tiene como referencia a la fluoresceína, la molécula que ustedes conocen que sintetizaron en el laboratorio. La fluoresceína se le ha adjudicado un valor de un rendimiento cuántico de 1 o de 100%. Y la del agua, 0. ¿Sí? El agua no emite nada. El agua es completamente translúcida. Por más de que usted le dé energía a esa vaina no absorbe y tampoco emite. Entonces lo llamamos 0. Y el otro patrón es la fluoresceína, que ustedes lo hicieron en el laboratorio, que ella emite nomás con mirarla. ¿Sí? Es una de las moléculas que más fácil, por eso su nombre, ¿no? Fluoresceína, fluorece. ¿Sí? La tenemos como límite superior, rendimiento cuántico de 1.
Pero ¿cómo se define ese rendimiento cuántico? Como cualquier rendimiento, ¿cierto? Como cualquier rendimiento es lo que fluoresce sobre el total de las posibilidades, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en el detalle. Como cualquier rendimiento es lo real sobre el total, ¿cierto? Lo real es la constante de fluorescencia que yo puedo medir con respecto a la cantidad de cosas que le pueden ocurrir. Fluorescencia, intercruzamiento entre sistema, conversión interna, en fin, una cantidad de parámetros que experimentalmente se van a medir, se van a tener en cuenta, ¿cierto? Teóricamente, sobre lo que realmente está ocurriendo, que es la fluorescencia. Obviamente de todas estas componentes, la más importante para nosotros, para el rendimiento cuántico, es cuánto fluorece. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. La fluoresceína tiene un valor de 1, mientras que el agua tiene un valor de 0. Entonces, llamemos a esto por ahora. Vamos a cambiarle aquí el nombre. No lo vamos a llamar excitación, sino absorción. Fíjense lo siguiente, entonces, tenemos un espectro de absorción en azul y tenemos un espectro de emisión en azul en rayitas punteadas. ¿Qué notan ustedes? Como que lo que se absorbe y lo que se emite tienen la misma intensidad. ¿Tienen la misma intensidad, sí? ¿Qué más? Profe, que los picos máximos de la emisión son menores que los de la excitación después digamos, de la excitación máxima, no sé cómo decirlo. Aquí, que este es más alto que este. Sí, profe, ¿no? Exacto. Bueno, sí, sí. ¿Qué más? Lo hace una longitud de onda, la emisión mayor. Correcto. La emisión ocurre a una longitud de onda mayor. Y a este una longitud de onda menor. ¿Qué más? Lo más importante. Parecen ser pues proporcionales. Son imágenes. Es una imagen especular, ¿cierto? Usted traza una línea aquí en la mitad y esto es igualito a esto. ¿Tiene eso sentido? De que el espectro de absorción y el espectro de emisión se parezcan. Ya no puedo borrar aquí. Tiene total sentido, porque fíjense el proceso de absorción y el proceso de emisión. Son los mismos. La diferencia está en que acá la energía es mayor y acá la energía es menor. Por consiguiente, este ocurre a longitud de onda mayor y este ocurre a longitud de onda menor. Menor energía, menor longitud de onda. Menor energía, mayor longitud de onda. Entonces, lo bonito de esto es que el espectro de emisión es el mismo espectro de absorción, pero corrido. ¿Cierto? ¿Qué es esto que tenemos aquí? El espectro de excitación o de absorción es el mismo espectro de emisión, pero desplazado. Conserva las mismas transiciones, conserva las mismas, la misma forma. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de lo siguiente. Ya cambiémosle este nombre, ya no lo vamos a llamar absorción, sino que lo vamos a llamar excitación. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de técnicas, la técnica de emisión y la técnica de excitación. ¿Listo? Entonces aquí siempre nos enredamos. Entonces vamos a leerlo lentamente para que tengamos claridad. Mejor dicho, voy a adelantarme un poquito más. La estructura del instrumento es esta. Tengo una fuente, tengo un selector de longitud de onda, tengo una muestra y tengo un detector 90 grados con respecto a la fuente. Y nótese que tengo otro
selector de longitud de onda. Y esa era una de las características de esta técnica. Desde muy al inicio dijimos, esta técnica tiene 2 selectores de longitud de onda. Las anteriores, veamos que solamente teníamos uno. Y ahora tenemos un selector de longitud de onda antes de la muestra y un selector de onda después de la muestra. Ahí es donde radica la diferencia. A uno lo vamos a llamar selector de onda de la excitación y el otro lo vamos a llamar selector de longitud de onda de la emisión. Entonces, ahora sí vamos a leerlo. Vamos a hablar de la emisión. El espectro de emisión se obtiene graficando la intensidad de la emisión a 90 grados de la radiación incidente, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Como función de la emisión de longitud de onda, ¿sí? Ojo, para una longitud de onda de excitación fija. ¿Qué significa eso? O sea, que un espectro de emisión se obtiene dejando fijo el selector de onda de la excitación y variando el de emisión. Vuelvo y lo repito. En un espectro de emisión, este lo varío y este lo fijo. Ese es un espectro de emisión. Por consiguiente, si hacemos el mismo trabajo lógico, si yo dejo fijo el de emisión y varío el de excitación, voy a tener un espectro de excitación. Conclusión, no hay una técnica en la cual yo voy a variar los dos, el de excitación y el de emisión. Siempre debo dejar uno fijo y el otro lo muevo. Entonces ahora sí, volvámonos. Volvámoslo a leer. Volvámoslo a leer. ¿Qué es el espectro de emisión? El espectro de emisión, pues lo mido a 90 grados como función de la longitud de onda que se está emitiendo, dejando fijo la longitud de onda de la excitación, o sea, lo que está antes de la muestra. Lo que está después de la muestra lo varío y hago el barrido y obtengo el espectro. O el espectro de excitación es lo contrario, en el cual también voy a hacer mi medición a 90 grados, pero voy a dejar movible la longitud de onda de la excitación dejando fijo el otro. ¿La pillaron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces tenemos 2 espectros, el espectro de excitación y el espectro de emisión. ¿Se parecen? Imágenes especulares, claro. Bien, entonces vale recargar nuevamente. Los tiempos de vida de la fluorescencia son cortísimos, 10 a la menos 9, 10 a la menos 6 segundos. Y los tiempos de vida de la fosforescencia son más largos, 10 a la menos 3 segundos e incluso algunos segundos. ¿Sí? Eso va a tener una importancia grandísima a la hora de hacer la medición. Ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, un espectro real es un espectro de excitación arriba y un espectro de emisión abajo, ¿cierto? En ambos estoy leyendo la fluorescencia, la intensidad de la fluorescencia, es el mismo instrumento, pero en uno dejé fijo la emisión y moví el selector de onda de la excitación, y en el otro dejé fijo la excitación y medí, ¿cierto? Varié el de emisión. Entonces el espectro son muy parecidos entre sí, son imágenes especulares. Todo depende entonces de yo que quiera medir. ¿Quiero medir la excitación o quiero medir la emisión? O si tengo la oportunidad, pues mido los dos. Una muestra real. Aquí tenemos para esta molécula, ¿cierto? Tenemos el espectro de excitación. Y además de esto, de emisión, y aquí tenemos el espectro de la fluorescencia y la fosforescencia.
Fluorescencia en la mitad, fosforescencia a la derecha, la excitación es fija y registramos la emisión. El de la izquierda, que es el de excitación, ¿cierto? Dejamos fija la longitud de onda a la cual vamos a hacer la medición y cambiamos la excitación. Entonces, nótese que tengo 3 espectros para la misma molécula que se parecen entre sí en forma, tienen básicamente la misma forma, ¿cierto? De pronto en los detalles son diferentes y obviamente se diferencian en la longitud de onda. Una cosa es la excitación y otra cosa es la emisión, pero la emisión puede ser cualquiera de estos dos. Puede ser la fluorescencia, puede ser la fosforescencia. Preguntas hasta allí. ¿Todo claro? ¿Comentarios? Sí, ¿Escuchan bien? Bueno, sí. entonces sí, sigamos. Entonces, fíjense lo siguiente. La fluorescencia, obviamente, para poder que haya fluorescencia, que es el caso más fácil, primero tiene que haber un proceso de absorción. Y para poder que esa molécula absorba, tiene que tener grupos cromóforos. O sea que tienen que tener estados singuletes, ¿cierto? Y transiciones pi a pi asterisco. O incluso n a pi asterisco, ¿sí? El problema es que esas transiciones a veces se presentan, ¿cierto? Como en estas moléculas. Se absorbe, pero la absorción es tan pequeña, que existe en el proceso de emisión, toda la emisión se da como por pérdida de calor. No hay liberación de luz. ¿Sí? Entonces moléculas como la piridina, el furano, el tiofeno, el pirrol, todos ellos absorben en el UV, no absorben en el visible. Y el proceso de excitación se da fácilmente, pero el proceso de emisión se da por pérdida de calor. Entonces tiene que ser moléculas que tengan grupos cromóforos más grandes, como por ejemplo anillos heterocíclicos fusionados, como la quinolina, la isoquinolina o el indol, ¿cierto? Que ya tenemos una conjugación más grande. Aquí, estas moléculas entonces se incrementa el rendimiento cuántico y por consiguiente podemos medir la fluorescencia de ellas. Obviamente, pues se siguen todas las reglas que ustedes conocen de la química orgánica, de lo que tiene que ver con la conjugación y lo que tiene que ver con la aromaticidad. Entre más dobles enlaces conjugados y más aromático sea la molécula, pues más fácil va a fluorecer y mayor va a ser el rendimiento cuántico. Y si no, entonces miremos la estructura de la fluoresceína. Mire la estructura de la fluoresceína, ¿sí? Son varios anillos aromáticos y hay una conjugación completa que permite, obviamente, y además de eso, esto puede perder fácilmente este hidrógeno del ácido carboxílico, perder fácilmente el hidrógeno del OH, de esta porción pues, parecida a un fenol, que va a hacer entonces que esto, dependiendo del pH, pues tenga una mayor conjugación o menor. Entonces, obviamente, esta molécula, ¿sí?, fluorece fácilmente. Miremos el caso del fluoreno. El fluoreno, fíjense como su nombre lo indica, pues fluorece. ¿Fluorece por qué? Porque tenemos un anillo aromático unido a otro anillo aromático, ¿cierto? Hay una deslocalización de los electrones en esos dos anillos aromáticos. Pero además de eso, esta molécula es plana. Si comparamos el fluoreno con el bifenilo es exactamente la misma molécula, excepto que no tiene este puente aquí. Al no tener este puente, ¿qué ocurre? Pues que esta molécula rota, ¿cierto? Esto rota por aquí, rota por acá, y entonces la estructura, pues no es plana. Y al no ser plana, el bifenilo no fluorece, ¿sí?
y el fluoreno fluoresce divinamente. Entonces, todas esas reglas que ustedes conocen de la aromaticidad, de la conjugación, de la planaridad y todo eso, aplican aquí para poder predecir si una molécula fluoresce o no. ¿Sí? ¿Responde eso a la pregunta que al principio me hicieron? Profe, Pero también el fluoreno podría fosforecer. Por ahora estamos hablando del proceso más fácil, que es la fluorescencia. ¿Podría fosforecer? También, pero va a depender de si esa molécula es capaz de convertirse de un estado singulete a un estado triplete. Si es capaz, también fosforece. profe, ¿Sí? o sea que las moléculas planas no, o sea, no florecerían ni fosforecerían. Pues, Al contrario, entre más plana sea, como en este caso, y más electrones pi tenga, mejor, más fácil va a florecer. Esta no es perdón, profe, plana. perdón, las que no son planas, perdón, me equivoqué, Sí, 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 las sí, que no son sí. planas. Las que no son planas, sí. Si se rompe la planaridad, pues la probabilidad de que florezca se va a ver disminuida. Pero sí podrían florecer. Depende. No te puedo decir un sí rotundo o un no rotundo porque depende de la estructura de la molécula. Habría que estudiarla. Recuerde que la molécula no es la responsable de que eso absorba o florezca. Son los grupos cromóforos. O sea, los grupos, puede que la molécula sea inmensa, pero dentro de esa molécula grandísima, una proteína, por ejemplo, ¿sí? Una molécula grandísima como una proteína no florece. ¿Y es por qué? Porque a pesar de que es grandísima, no tiene grupos cromóforos. Entonces yo puedo tener una molécula inmensa con un poquitico de grupos cromóforos. Y esa partecita es la que es responsable de que eso absorba y emita. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, Ujú. perdón, pero de lo que habías dicho es que a cualquier molécula se le, o bueno, se puede poner grupos cromóforos a cualquier molécula, Claro, pues eso es lo que hacemos los químicos, ¿no? Hacemos reacciones químicas para quitar y poner grupos en las moléculas. pero entonces si yo quiero hacer un estudio por fluorescencia de cualquier molécula, si naturalmente ella no florece, yo puedo hacer que florezca, Podría, no podría, necesariamente, exacto. no necesariamente se puede. A veces hay limitaciones técnicas, ¿sí? Pero en teoría sí se puede. Esa es una de las formas con las cuales uno puede, digámoslo así, tinturar para poderlo ver en el orden de la fluorescencia, en un microscopio de fluorescencia, una proteína. Usted le puede colocar un grupo cromóforo, que ese grupo cromóforo ha pegado a esa proteína mediante una reacción química que formen enlaces covalentes, que eso es lo que hacemos los químicos, podamos entonces ver esa proteína mediante un microscopio de fluorescencia, ¿cierto? Por eso existen los microscopios de fluorescencia. Buena pregunta. Vale. ¿Sí queda claro? Profe, yo, Sí, una profe. última, Vale. perdón. Sí, no, tranquilos, pueden hacer todas las preguntas que quieran, tenemos tiempo. Profe, pero entonces a ver si, por ejemplo, le damos energía al bifenilo, eh, o sea, como que emitiría en forma de calor, o sea, como que no alcanzaría a florecer ni nada de eso, Muy, o cómo muy pasaría. seguramente, muy seguramente. La energía de absorción del bifenilo sería la misma del benceno. Y eso está por ahí al orden de ultravioleta, ¿cierto? Eso no creo que sea mayor de 200, de estar alrededor de 180, 200, máximo 220 nanómetros. Entonces la probabilidad de que esto emita, pues es bajísima. Se va a perder en forma de calor. Vamos a mirar aquí una cosita para que pillen cómo es la estructura del bifenilo. ChemDraw, todos conocemos ChemDraw. Bifenilo. Ya lo pinto. Y ahora vamos a decirle a ChemDraw que me lo grafique en 3D. ¿Qué me hizo? Listo. Copiamos. Ahí está mi estructura. Y yo le digo, cójame esa estructura
cójame esa estructura y ¿qué se me hizo? Y calcule la energía mínima. Corrámoslo. Démosle un momentico mientras corre. Listo. Vamos a ver entonces cómo quedó después de la estructura mínima. Ah, bueno, no, que esto no quedó bien. Bueno, seguramente estoy corriendo mal el cálculo, pero lo que quiero mostrar es que la estructura más estable, si no está cambiando absolutamente nada. Si no está cambiando nada. Lo que quería mostrar es que la estructura más estable del bifenilo, voy a pintarla yo entonces. Seguramente no lo estoy haciendo bien. Es una estructura en este plano y la otra en este otro plano. No sé si se alcanza. Esta está en este plano y la otra está en este plano. ¿Sí? Se repelen a tal punto de que sus orbitales pi queden en posiciones diferentes. Entonces, al no ser planar, esta nube electrónica, ¿cierto? No está compartida como en este caso, que toda estaría así. Toda estaría así, entonces tendría una sola nubesota grande, ¿sí? Siendo planar. Por consiguiente, entonces, esta molécula es todo un grupo cromóforo. Aquí simplemente tengo dos grupos cromóforos separados. ¿Sí? Más o menos, ¿lo van pillando? ¿Preguntas? ¿Escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, hablemos del instrumento. Hablemos del instrumento. El instrumento tiene que tener una fuente, ¿cierto? Una fuente que obviamente tenga suficiente energía, alta energía, que me permita a mí entonces dar energía para que la molécula absorba. Entonces, esa puede ser una lámpara de mercurio o una lámpara de xenón, ¿cierto? La lámpara de mercurio da energía en el orden del mercurio, la línea de mercurio, 254 nanómetros. O una lámpara de xenón que me da energía entre 300 y 1300 nanómetros. Necesito entonces dos monocromadores, un monocromador de la excitación y un monocromador de la emisión, ¿cierto? Para poder hacer el escaneo de la excitación y el escaneo de la emisión. O sea, poderlos mover ambos. Y necesito un detector. Un detector, obviamente, que van a ser los mismos detectores que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Un fotomultiplicador, ¿cierto? O un PDA. Bien, entonces el esquema, pues obviamente es el que acabamos de ver, ¿cierto? Un esquema donde tengo una fuente, esta fuente que acabamos de ver, que puede ser una fuente de mercurio, una lámpara de xenón, ¿cierto? Un selector de onda de la excitación que está antes de la muestra. 90 grados después de la muestra tenemos el proceso o el selector de la emisión y finalmente un detector. Acá tenemos otro detector que básicamente puede estar o no puede estar, dependiendo del equipo, que básicamente me va a servir es como control, ¿cierto? Porque este haz no está pasando por la muestra. Entonces simplemente es para saber cuánto es la energía que estoy emitiendo desde la fuente. Entonces este puede que no esté. Bien, entonces tenemos un equipo. Vamos a ver el siguiente equipo. Tengo mi lámpara. Tengo aquí un obturador que me permite que la luz pase a través de este sistema donde tengo un filtro primario. Ojo, no es un selector de longitud de onda, no es un monocromador, sino un filtro. Un filtro, la muestra, 90 grados, otro filtro y el detector. Esto es un equipo de filtros.
Es un equipo que me va a permitir entonces medir la intensidad de la excitación o de la emisión a una longitud de onda determinada. ¿Que la determina quién? Estos filtros. Pero si lo que yo quiero es tomar un espectro, pues entonces ya no puedo tener filtros. Tengo que tener monocromadores. Entonces tengo mi lámpara de xenón, tengo un monocromador de la excitación antes de la muestra. Después de la muestra, que está aquí, tengo mi otro selector de longitud de onda, que es el monocromador de la emisión. Y finalmente, mi sistema de detección. Entonces, ojo, aquí tengo los dos monocromadores y voy a mover uno en un caso y otro en el otro. Entonces, este es un equipo de barrido y el anterior es un equipo de filtros que me va a servir solamente para hacer una medición a una longitud de onda específica. Este de aquí me sirve también para medir a una longitud de onda específica y para hacer los diferentes barridos y obtener el espectro, bien sea de excitación o el espectro de emisión. Preguntas hasta allí. ¿Cuánto cuesta, profe? ¿Cuánto cuesta? Buena pregunta. Pues, ¿se acuerdan que vimos que va en equipos de absorción en el UV y en el visible? Y que partíamos por allá entre 5 a 10 millones, luego nos subíamos a 20 y luego pueda subir hasta casi hasta 40. Bueno, los equipos de emisión tienen una problemática. La intensidad, mire, lo vamos a ver aquí. La intensidad de la luz que llega aquí, ¿cómo es esta intensidad de la luz que llega aquí con respecto a la intensidad de la luz que llega al detector de un equipo de absorción? ¿Cómo creerían ustedes? ¿Mayor, igual, menor? Menor. Menor. Menor, ¿cierto? Menor, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo estamos midiendo a 180 grados, sino a 90, ¿cierto? Y lo que emite, ya lo vimos el día de hoy, fíjense, lo que está emitiendo es de menor energía que lo que está absorbiendo. Por consiguiente, los detectores los detectores de estos equipos son más costosos que los detectores de los equipos de absorción. Por consiguiente, los equipos de emisión son más costosos. Entonces, estos sí son equipitos que pasan de 60 millones. Entonces, si usted lo quiere aquí de filtros, pues es el más económico, ¿no? Pero si lo quiere para seleccionar las diferentes longitudes de onda, pues ya son equipos de entre 60 a 100 millones de pesos. Profe, ¿Sí? ¿y qué depende de que escoja alguno de los dos? O sea, por ejemplo, ¿para qué casos puedo seleccionar uno y para qué otro? Entre este y este, Sí, como un ejemplo cotidiano, pues como en una empresa o algo así. claro, por ejemplo, imagínese usted una empresa en la que usted todos los días está haciendo la misma medición y esa medición la hace a una longitud. Por ejemplo, usted trabaja en una empresa que fabrica un compuesto químico como materia prima, que usted lo vende como materia prima a una empresa como Intel. Y usted fabrica un compuesto químico que emite luz a una longitud de onda específica. Y ellos lo compran allá, lo mezclan, no sé qué, y crean finalmente un televisor Organic LED, ¿cierto? Un OLED, un LG o un Samsung o lo que sea, un televisor de esos que tiene un compuesto químico que es el que permite que hace color. Pero su empresa lo único que hace es que fabrica ese compuesto. Entonces usted todos los días va a medir lo mismo a la misma longitud de onda. Obviamente el que le sirve es este equipo, un equipo de filtros. Usted lo compra con un filtro específico para esa medición. Ah, usted lo que pasa es que está haciendo investigación en diferentes compuestos químicos que emiten a diferentes longitudes de onda. Entonces usted necesita saber el rendimiento cuántico y necesita ver los espectros de cada una de esas cosas que usted está preparando todos los días porque son diferentes. Le sirve este. ¿Sí? ¿Más o menos responde tu pregunta? Sí, profe, gracias. Vale. Bien. Entonces, tenemos este equipito. Les voy a mostrar. Este equipo lo tenemos en la universidad. O sea, está disponible para que, pues no vamos a hacer práctica en él,
pero sí está disponible para que hagan sus investigaciones en él, por ejemplo, a la hora de que vayan a hacer su proyecto de grado. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este equipo. Este equipo tiene todas esas ventajas que acabamos de ver anteriormente. Si no se escucha el audio, me dicen. Welcome to another biotech breakthrough. Today's researchers expect multi-mode microplate readers to cover the broadest possible range of applications while being sensitive and easy to use. This video presents Biotech's Synergy H1 and how its unique hybrid optical system addresses these key requirements. Synergy H1 is a multifunctional microplate reader designed to accommodate any plate type from 6 to 384 well densities using a variety of detection modes. Two optical systems are available, monochromator and filter-based optical modules. The monochromator-based module supports UV visible absorbance, top and bottom fluorescence, and luminescence. Any wavelength from the low UV to the near infrared can be selected through the software, making this system extremely flexible and easy to use for a wide range of assays. Unknown samples can be scanned to establish excitation or emission maxima. The filter system is available as a separate module and can be added as an upgrade. This module supports advanced read modes such as fluorescence polarization, time-resolved fluorescence, and TR fret, and turns the Synergy H1 into an advanced hybrid microplate reader. The filter optics come with easy-to-use filter cubes. Each filter cube contains all the required filters and mirrors to detect specific fluorophores. The cubes are positioned using magnets and can be swapped in a matter of seconds to easily switch from one detection mode to the next. This unique patent-pending combination of monochromator and filter-based optical systems covers a very broad range of applications in a compact, cost-effective instrument. Monochromators provide ease of use and flexibility, while the optional filter module greatly expands the application range of the instrument. Synergy H1 comes with a built-in temperature control system to 45 degrees Celsius, as well as a plate shaking mechanism. An optional reagent injection module is available. This module is used to automate inject and read assays, such as flash luminescent luciferase or fluorescent ion channel assays. In addition, Synergy H1 is compatible with Biotech's unique Take-3 plate. The Take-3 plate has a simple but innovative design for measuring multiple 2 microliter samples, which is particularly useful for direct nucleic acid and protein quantification. Using the Gen 5 software, the results are calculated automatically and displayed in an Excel sheet. As you can see, Synergy H1 has been designed to combine ease of use and versatility in one compact benchtop instrument. Its unique patent-pending hybrid optical system will give your laboratory the flexibility it needs, as well as the ability to upgrade to more advanced detection modes as your requirements expand. Bueno, ¿qué tal el equipito? Chévere, ¿no? Este equipo tiene la particularidad de que sirve para hacer medidas de absorción. O sea, a diferencia del otro que veíamos en las clases pasadas, donde teníamos que tener una celdita y la celdita era de 1 centímetro y no sé qué. Bueno, aquí vemos que tenemos esas cubeticas, esos pozos, que en uno se veía que era grande y cabían 6, en otro eran 2 chiquititos que cabían hasta 96. Significa que tengo un portamuestras de 96 posiciones. Y como es un equipo que es automatizado y que trabaja con transformada de Fourier, es muy rápido y puedo hacer 96 lecturas en cuestión de menos de 5 minutos. Entonces yo puedo, por ejemplo, preparar mi curva de calibración, los 5 primeros puntos, los 5 primeros pozos, ¿sí? Y tengo 91 más o 92 más para hacer 92 muestras y las puedo medir en cuestión de 5 minutos.
Además de eso puedo controlar la temperatura, ¿cierto? Porque al interior de este, perdón, aquí está. Al interior de esto tengo una recámara donde puedo controlar la temperatura. No puedo enfriar, pero sí puedo calentar. Y además de eso tiene un mecanismo de agitación, como los que trabajan en bioquímica, ¿sí? El platico se mueve completamente. Entonces estoy todo el tiempo agitándolo. Eso desde el punto de vista de absorción. Puedo también entonces hacer emisión. Puedo hacer fluorescencia, emisión de fluorescencia. Y para eso veíamos que teníamos los monocromadores y los filtros, que eran los cubitos esos. Entonces ahí está disponible el instrumento. ¿Preguntas? Bueno, hemos hablado de fluorescencia, pero ¿qué pasa con la fosforescencia? Con la fosforescencia tenemos un problema y vámonos al comienzo. La fluorescencia ocurre en solución. La fluorescencia ocurre a temperatura ambiente, mientras que la fosforescencia ocurre en sólidos y en materiales congelados. Y además de eso requiere inversión de spin. La fluorescencia es supremamente rápida, mientras que la fosforescencia tiene un tiempo de vida más largo. Entonces, pero hemos visto equipos, hemos visto mediciones y todo lo que tiene que ver con fluorescencia. Con fosforescencia no. Técnicamente es mucho más difícil hacer una medición de fosforescencia que de fluorescencia. Sin embargo, ustedes mismos lo dijeron. Hay una competencia entre la fluorescencia y la fosforescencia. Yo no puedo decirle a la molécula, señora molécula, florezca, pero no fosforezca. O fosforezca y no florezca. Hay una competencia entre los dos procesos de emisión. Entonces, en un proceso de medición, pues yo tengo que primero definir a qué temperatura lo voy a hacer y qué es lo que voy a medir. Entonces, para cualquier medida de fluorescencia, la competencia es la fosforescencia. Sin embargo, tengo una situación. La fosforescencia es más lenta que la fluorescencia. Entonces yo hago mi medición muy rápida y elimino la competencia de la fosforescencia. O sea, es fácil medir fluorescencia porque lo hago rápido y elimino la fosforescencia porque la fosforescencia se demora más. Pero ahora lo contrario. ¿Cómo voy a hacer para medir fosforescencia y eliminar la competencia que es la fluorescencia? Bueno, entonces primero que todo necesito enfriarlo. Entonces para eso voy a necesitar un termo o lo que se llama como un vaso Dewar o Dewar, dicen algunos. En donde esto es básicamente un aislante. Tengo aquí al interior mi muestra y afuera tengo un vasito que lo puedo llenar con nitrógeno líquido. Al llenarlo con nitrógeno líquido, disminuyo la temperatura de la muestra y permito que el proceso de fosforescencia se vea mejorado. Además de eso, el tiempo. Dijimos que el tiempo para medir la fosforescencia era más lento, mientras que la fluorescencia era más rápido. Entonces tengo que adicionar este aditamento aquí, que es un cortador, ¿cierto? De acá viene la luz del monocromador. Y fíjense que al chocar aquí contra esta aspa, no hay paso de luz. Y luego él rota, ¿cierto? Y permite que sí haya paso de luz. Esto está rotando a una velocidad de una frecuencia determinada que lo que permite es que una vez él absorba aquí y se excite, la primera emisión choque y no pase al detector. Esa primera emisión, que es la emisión más rápida, va a ser de la fluorescencia. Luego, inmediatamente pasa el tiempo para que la fluorescencia haya terminado. Esto rota y permite que haya el proceso de fosforescencia. Entonces, es la manera de poder separar y hacer la medición de la fosforescencia sin que la fluorescencia me afecte. ¿Preguntas hasta allí? Profe, ¿puede de pronto volver a explicar el mecanismo de rotación que no me quedó muy claro? Listo, sí. Este mecanismo de rotación lo que hace es que rota a una frecuencia determinada que lo que permite es que no pase hacia el detector, ¿cierto? No pase hacia el detector la luz proveniente de la fluorescencia, o sea, la luz rápida. Luego, entonces, al rotar,
y ya haya chocado contra este sistema la fluorescencia, rota y permite el paso de la luz proveniente de la fosforescencia. Es una especie de filtro mecánico, ¿cierto? Que permite que no pase la fluorescencia, pero que sí pase la fosforescencia. Profe, ¿eso no crea, o no sé, luz parásita? Seguramente sí, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Blancos. Preguntas. Buena pregunta, gracias. Y hay Profe, que no validar el estaría método, ¿no? sujeto. Sí, dime. Qué pena. ¿No estaría sujeto como a muchos errores? ¿O quién determina el giro? Eso es por cada molécula. Es por cada molécula y es parte de lo que es el método. Entonces yo como experimentador tengo que hacer las mediciones y validar cuál es la frecuencia de este giro, cada cuánto lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eso es lo que se llama una validación de un método. Y muy buena pregunta eso que acabas de hacer. Esa es la razón por la cual los químicos tenemos trabajo. Porque nuestro trabajo principal es obviamente entender las moléculas, aprender las mediciones y generar protocolos que permitan que esas mediciones que se están haciendo tengan validez. ¿Sí? El resto de los profesionales que trabajan con mediciones químicas simplemente, mejor dicho, repiten la guía. Les entregan la receta y ellos la hacen. Nosotros los químicos hacemos esa guía en laboratorio. Eso es lo que es un método validado. Gracias a eso tenemos trabajo. Eso de validación del método lo vamos a ver por allá en la última clase. Después de que vamos a HPLC, vemos qué es eso de validar un método. Profe, pero yo no entiendo una cosa. Sí, la fosforescencia es la que dura menos, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿por qué no bloquearía, o sea, no bloquearías ¿cómo decirlo? Este filtro mecánico, esta luz en vez de la fosforescencia, en vez de la otra, de la fluorescencia? claro, justamente es lo que estamos haciendo. Como la fluorescencia es la más rápida, bloqueo la fluorescencia, se acaba la fluorescencia, giro y permito que la fosforescencia, que es más lenta, pase. Justamente eso es lo que estamos haciendo. De pronto me expresé mal. Bueno, creo que de pronto yo me confundí. No, pero ya entiendo, gracias. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Nuevamente, la fluorescencia al ser más rápida, ¿cierto? Se acaba primero. Entonces bloqueo y no dejo que pase la fluorescencia. Cuando la fluorescencia se acaba, roto y permito que la fosforescencia pase, porque esa dura más. Bien. Así luce el interior entonces del... Aquí tenemos el tubito con la muestra y lo que tenemos afuera es un material obviamente aislante donde voy a tener nitrógeno líquido que me va a ayudar a enfriar el interior de la muestra. Básicamente eso, eso es lo que nosotros, por ejemplo, en fisicoquímica se hacen y ustedes lo manejan una bomba calorimétrica. Una bomba calorimétrica es un termo que tiene creo que icopor, cosas así que permite aislar el exterior del interior. Bien, y ya para finalizar, la quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia, entonces, se fundamenta justamente en esa pregunta que alguien hizo por allí. ¿Qué pasa si mi molécula grande, la proteína, lo que sea, no tiene grupos cromóforos? Y yo quiero hacer uso de reacciones químicas para que esa molécula que no fluorece, pues empiece a fluorecer y yo la pueda analizar mediante diferentes técnicas. Entonces tenemos grupos o tenemos moléculas que tienen grupos cromóforos que se venden comercialmente que fácilmente reaccionan por el lado de este OH, de estos OHs, de este sulfato, ¿cierto? Reaccionan fácilmente para pegarse a otras moléculas. Entonces tenemos, por ejemplo, la 8-hidroxiquinolina que reacciona fácilmente con presencia de aluminio, berilio y algunos otros metales y puedo seguir esos metales, aluminio, berilio, mediante fluorescencia. ¿Sí? Esta, por ejemplo, reacciona ante flúor, ante aluminio, el flavonol reacciona ante el circonio, el estaño, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ya venden kits que usted simplemente lo compra, se lo lleva para una salida de campo, toma, por ejemplo, una muestra de agua de un río, ¿cierto?
y usted cree que tiene presencia de aluminio, compra el reactivo, ¿cierto? Lo adiciona allí y en su equipo portátil le dice absorba a 470 y él va a fluorecer a 500 y usted en su equipo portátil lo puede medir. Y puede medir incluso con límites de detección hasta de 7 por 10 a la menos 3 microgramos por mililitro. Sin embargo, pues hacer un kit, pues obviamente tiene interferencias, ¿no? Si hay presencia de berilio, de cobalto, de cromo, de cobre, de flúor o de nitratos, pues le va a dar positivo para ese análisis de aluminio. Y así Profe, sucesivamente. Sí, adelante. qué pena, profe. Y en ese caso, ¿qué sería como para esas interferencias? ¿También un blanco? No, ahí sí nada, porque eso es un error que tiene el método. Usted tiene que aprender a convivir con eso. Por ejemplo, si usted no espera que en un agua de río haya berilio, ni cobalto, ni cromo, ni cobre, ni nada de eso, ¿cierto? Usted no espera que haya eso. Pero usted sabe que en el agua del río que está midiéndolo a la salida de una fábrica que se llama Alumina y que fabrica papel aluminio. Entonces la probabilidad de que usted tenga altos contenidos de aluminio sí es alto, y mientras que los otros metales, pues, nuevamente, son pruebas rápidas, son pruebas de campo. Usted quiere realmente verificar que no tenga ninguno de estos otras interferencias, pues tiene que llevar su muestra al laboratorio y hacer un análisis para todos los otros elementos, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, asimismo, existen para diferentes iones, ¿cierto? Y diferentes reactivos con diferentes colores, absorben a diferentes longitudes de onda, fluorecen y generan, mire, este por ejemplo genera un color verde, ¿sí? La fluorescencia emite un color verde, ¿sí? Y no solamente para iones, sino también, por ejemplo, para proteínas, para moléculas grandes o para otro tipo de moléculas orgánicas. Entonces ya va a depender de cuál sea su necesidad. Chicos, señoritas, pues yo creo que este es un tema nuevo para ustedes, pero se fundamenta en las mediciones que hemos visto anteriormente. Aquí la diferencia está, ¿cierto?, en que ya no vamos a medir la absorción, sino el proceso de emisión. Entonces yo creo que surge una pregunta para que vamos finalizando. Si el proceso de absorción es fácil y lo puedo medir y todo funciona bien y el equipo es barato, el proceso de emisión es más difícil, hay más competencia entre fluorescencia y fosforescencia. Además de eso, el equipo es más costoso. ¿Para qué rayos existe esto? ¿Cierto? Esa sería una pregunta muy natural. ¿Qué Lo creen mismo que ustedes? estamos diciendo ahora de que no todas las moléculas van a absorber. Eso, todas van a absorber, ¿cierto? Casi todas van a absorber, pero todas las que absorben no fluorecen y todas las que fluorecen no fosforecen. Entonces, ¿para qué rayos tengo yo una técnica donde supuestamente todo eso, lo mejor es la absorción? ¿Para qué me inventé la emisión? ¿Y para qué tengo esos equipos? ¿Qué creen ustedes? Pues, profe, no hablabas al principio como de, por ejemplo, lo de los por ejemplo, no sé, creo que decías los computadores, como de la luz que emiten y todo Ah, eso. bueno, sí, en ese caso, si yo ya sé que la molécula va a emitir, pues perfecto, ¿cierto? La puedo analizar por allí. Entonces, está toda la tecnología de eso llaman dispositivos electroluminiscentes. O sea, toda la tecnología de las pantallas celular, computadores, televisores, la bombillería LED, todo eso tienen compuestos orgánicos. Son moléculas orgánicas que están ahí que yo les doy energía y al darle energía ellas se excitan y luego de excitarse emiten y emiten luz en diferentes colores y todo eso. Perfecto. Listo. Entonces, sí, supongamos, esa es una buena razón, ¿cierto? Yo trabajo en un control de calidad de eso. Pero si no existiera eso, o aparte de ese, digamos, de ese negocio, ¿para qué rayos me sirve esto? A ver, botemos corriente un Pues, ratico. ¿Qué opinan ustedes? pues yo no sé, porque ambos o sea, serían técnicas que se valen del punto, o sea, de fenómenos que tienen las moléculas. No sé si entonces un fenómeno sea más sencillo de ver y estudiar que en la misma molécula que otro fenómeno. No sé si entiendes. Sí, sí, tienes razón, pero ahí en eso que estás diciendo sigue ganando la absorción, porque el fenómeno de emisión, cualquiera que sea, fluorescencia o fosforescencia, es más difícil de ver
que el fenómeno de absorción. Entonces sigue ganando absorción. ¿Para qué tengo el otro? De pronto esta técnica es menos destructiva porque, pues, no sé, la absorción atómica utilizábamos más que todo llama. Ah, bueno, listo. Aquí porque estamos viendo iones, ¿cierto? Estos iones. Pero imaginémonos que no es para iones, sino para cualquier molécula, como estas que tenemos aquí, ¿cierto? Como estas moléculas. En ninguno de los dos casos, perdón que te destruya el argumento, en ninguno de los dos casos, ni en absorción ni en luminiscencia, la molécula la destruimos, ¿cierto? A ver, ya se están acercando. ¿Qué más? Es que yo dejé esta tabla aquí fue por una razón. Pero entonces olvidemos que tenemos iones metálicos. Imaginemos que tenemos moléculas. Por el rango del espectro, pensaría yo. ¿El rango de qué? Pues, o sea, lo que yo veo entre absorción y fluorescencia es que, pues, por ejemplo, las longitudes de onda cambian. Ah, bueno, sí. Sí, porque acuérdate que lo vimos acá al comienzo, ¿cierto? Es que el espectro de absorción o de excitación, ¿cierto? Se parece al de emisión, pero el de emisión tiene longitudes de onda superiores al de excitación. O sea que está acorde. Está acorde, ¿cierto? Absorbe y luego emite a una longitud de onda superior a la que absorbió. O sea que está acorde. Profe, ¿puede ser la región que quiero estudiar, ya sea la visible o la invisible? Todos estos están en el rango del visible, ¿cierto? Están en el rango del visible. Sí. Sin embargo, sigue ganando entonces absorción en el visible. Absorción en el visible, puedo utilizar el equipito ese que vimos que tenía un dial, que no era ni siquiera digital, el Spectronic 20, que vale 5 millones de pesos. Comparado con perdona, para terminar, comparado con el equipo de fluorescencia, por ejemplo, que puede valerme 60. Ahora sí, adelante, sigue. No, solamente iba a decir que sí, como validación también puede servir uno del otro. Pues tengo en cualquiera de los dos, ¿cierto? En técnica de absorción o técnica de emisión, igual tengo que validar el método. O sea, tengo que hacer un montón de pruebas para garantizar de que la medida es buena. Entonces, independiente de cuál de ellos, tengo que validarlo. Bueno, ¿se rinden? Es facilito. No, esperen, no, profe. Absorción es en rango visible. Él no, Sí. o sea, no es en ultravioleta, no se puede. Ajá. Y en emisión sí, es ultravioleta visible. ¿Podría Ajá. ser? No necesariamente. No necesariamente. Los absorción. de los espectros. Pero absorción y emisión no tiene que ver con átomos propiamente y fluorescencia con moléculas, respectivamente. O sea, No, porque todas las técnicas, nosotros terminamos de ver átomos cuando terminamos en masas. De ahí para acá todo es para moléculas. De hecho, las mediciones que hacemos de estos iones, por ejemplo, que hicimos el hierro, nosotros no medimos el hierro, medimos fue la luz que absorbía el complejo. Yo tengo que meterle una molécula orgánica ahí para que haya una interacción para poder que esa molécula absorba. Lo que pasa es que de manera, ¿cómo se llama? De manera, ¿cómo se llama? Cuando no hago la medición directa, de manera indirecta, estoy midiendo la concentración de hierro. ¿Sí? Pero en realidad, la técnica de UV-Vis, absorción, es para moléculas, no es para átomos. Profe, tengo una pregunta. En la absorción tú dijiste que, por ejemplo, el sodio puede absorber a una longitud de onda similar que al magnesio cuando está cargado, ¿cierto? En la emisión ocurre lo mismo, o sea, si tengo diferentes moléculas, ellas pueden emitir similar. Sí, pero nuevamente, estamos estudiando esta técnica, es para moléculas, no para átomos. Cuando hablo de moléculas, estamos hablando de orbitales moleculares, estamos hablando de electrones pi, grupos cromóforos. Entonces, condición, para poder utilizar bien sea la técnica de absorción ultravioleta visible o de emisión,
Estamos hablando de moléculas y tiene que tener grupos cromóforos. No vamos a hablar de átomos. Profe, pues no sé si depende más como para la aplicación, o sea, como para lo que uno quiera. Por ejemplo, dijiste ¿Como que, qué, por ejemplo? pues no sé, digamos, no sé si tal vez como, por ejemplo, en laboratorios clínicos o cosas así que tienen que hacer pruebas con moléculas grandes. O sea, no sé, como alguna aplicación de esas en las que de verdad tenga que ver, por ejemplo, un color o algo así. Sí, puede ser, pero necesito más detalles. Pero sí, sí, puede ser. Puede ser. Profe, puede también que ver con el tamaño ¿El tamaño de qué? pues, digamos, de pronto del analito que se quiera analizar. ¿El tamaño de la molécula que quiero analizar? Sí. No, como les decía, mire, hay una técnica mediante absorción en que yo puedo con una proteína gigantesca pegarle grupos cromóforos y la puedo estudiar. Y incluso creo que hicimos el ensayo, ¿cierto? Vimos un poquitico de la metodología de proteína mediante Bradford. Entonces sigue ganando absorción. Nada, ¿se rinden? Ay, no, ya. No hay fuente externa en emisión. En emisión no hay fuente externa, pero en nuestro caso sí tenemos una fuente para poder excitar. ¿Sí? Una fuente de mercurio o de xenón. En este caso sí tenemos una fuente externa. Bueno, chicos, fácil, vean. Límites de detección. La técnica, por eso lo dejé aquí, mire, límites de detección. La técnica de absorción en ultravioleta invisible, yo soy capaz de ver en el orden de partes por millón. Y fíjense que nosotros en el laboratorio y aquí en la clase hemos hecho ejercicio y siempre vemos la concentración en ppm, ppm, ppm. Eso es lo que puedo ver en absorción. En emisión, bien sea en fluorescencia o fosforescencia, yo puedo bajar esos límites de detección e incluso a partes por trillón. Entonces, a pesar de que es una técnica más costosa, que no la puedo aplicar a todas las moléculas, si mi molécula, la que yo quiero ver, la puedo ver por aquí, puedo verla en cantidades mucho más pequeñas que las que puedo ver en absorción. Ese es el éxito de esta técnica. Por favor, tomen apunte y apréndalo, ¿cierto? El éxito de una técnica de emisión es que los límites de detección que puedo visualizar por emisión son muchísimo más pequeños, son muchísimo más inferiores que los de absorción. Muchas veces nos toca en el laboratorio de que estamos buscando un analito y ese analito voy y lo meto en mi equipo de absorción y no me da, no lo alcanzo a ver. Está tan diluido, está tan en pequeñas cantidades que no lo alcanzo a ver por técnica de absorción con mi equipo de 60 millones. No, me tengo que ir a un equipo de emisión y un equipo más caro de 100, 150 millones y ahí sí, si florece, pues ahí sí lo puedo ver. Esa es la razón. Preguntas. Entonces, como conclusión, las técnicas de emisión tienen límites de detección menores y son más sensibles que las técnicas de absorción. Y esa es la razón por la cual tienen éxito, a pesar de que son más costosas. Chicos, pues esa era el día de hoy. No sé si tienen más comentarios, preguntas, quieren conversar algo. ¿Queda claro? Yo Profe, tenía, Sí, adelante. Creo que dos personas iban a hablar. sí. Bueno, la mía es cortica. Que si en la parte de quimioluminiscencia, como la reacción química que se está dando es como la única fuente de radiación que se tiene, también sería necesario un selector de longitud de onda o ya depende como del análisis que se Sí, quiera. sí, sí. De hecho por eso
Bueno, hay de los dos tipos. Hay donde simplemente mezclo esto con un analito, ¿cierto? Genera una reacción química y esa reacción química genera luz. Pero entonces fíjese, por ejemplo, yo tengo que este caso, esto tengo que primero excitarlo. Y tengo que excitarlo y para excitarlo él debe absorber. Entonces absorbe a 470. Entonces sí necesita una fuente externa. ¿Sí? No como el caso, por ejemplo, de la fluoresceína. La fluoresceína, usted la ven que él sí florece, sí necesita una fuente externa. Entonces todo depende del analito que se tenga. En algunos casos, el analito, en muy poquitos casos, muy poquitos casos de hecho, el analito es capaz de emitir por sí solo sin una fuente externa. Pero la mayoría de las veces yo le tengo que dar energía para que él absorba y luego emita. ¿Sí? Por eso el diseño del instrumento. Mira, se necesita una fuente externa. ¿Sí? Claro, usted puede tener aquí su muestra, ¿cierto? Y si ella está emitiendo sin necesidad de que esa fuente la excite, pues usted lo lee. Simplemente apaga la fuente. Pero son muy pocos esos casos, ¿no? ¿Sí respondes a tu pregunta? Sí, profe, sino que yo me refería más como, o sea, sí entendí lo que dice, sino que pensé que en la parte de quimioluminiscencia al tener, o como al basarse la medición solamente en esa reacción que se da, pensé que era como más selectiva de por sí, pero pues sí entendí lo que quisiste decir. ¿Pero sí responde tu pregunta? Sí. Sí, ok, vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta por allí, creo? Sí, pero es rápido. Cuando estabas hablando del floreno y el bifenilo y decías que el floreno sí florece porque es un solo grupo cromóforo, ¿eso es general? O sea, entre por lo menos si el bifenilo ya no fuera un bifenilo, sino que tuviera muchos más grupos cromóforos, pero individuales, entre más haya, menos florece. Entre más haya, menos florece. No necesariamente. O sea, no, la condición es más bien la siguiente. Entre más grupos cromóforos hayan y entre más unidos estén entre sí, va a ser un grupo cromóforo cada vez más grande. Entonces mejor dicho, lo que queremos es que haya una sola nube pi. Entonces, esa sola nube pi se obtiene gracias a que la molécula es plana y a que todo esté conjugado. Aquí no está conjugado. Entonces, no, si yo tengo muchos grupos fenilos aquí y no están planos entre todos, yo no necesariamente puedo decir que es que eso cada vez va a fluorecer menos. No, es al revés. Es más bien, entre más grupos cromóforos tenga yo pegados, que estén conjugados y que estén planos, cada vez va a fluorecer más. ¿Sí? ¿Responde eso tu pregunta? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Qué más? Comentarios, preguntas. Bueno, pues si no tienen más comentarios o preguntas, les propongo que dejemos ahí por el día de hoy. Y recuerden, la próxima clase, el martes, después del festivo, tenemos quiz. Entonces, involucra todo lo que vimos de absorción molecular, o sea, ultravioleta, visible, y lo que acabamos de ver hoy de los procesos de emisión. Entonces, el quiz se fundamentaría en eso. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos entonces el Gracias, profe. martes, perdón. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias, profe.